El millonario vivía atrapado en su propio duelo, hasta que escuchó pasos que venían del cuarto que había jurado no volver a abrir. Cuando empujó la puerta, el tiempo pareció detenerse. La empleada estaba frente al espejo, usando el vestido de su difunta esposa. Lo que descubriría después haría que lo imposible pareciera real. Alfonso Monteiro era el tipo de hombre que creía que el amor se demostraba con logros. Elena, su esposa, creía lo contrario, que el amor se demostraba con presencia. Y fue esa diferencia la que los separó, no con palabras, sino con silencios. Una noche lluviosa, después de otra discusión, Elena tomó su abrigo y salió. El sonido de la puerta al cerrarse resonó por toda la mansión, y Alfonso se quedó de pie en el pasillo, con el corazón apretado, pero sin valor para ir tras ella. Solo necesita tiempo, pensó, pero el tiempo fue cruel. El accidente ocurrió en la carretera vieja. El auto de Elena fue hallado destruido, carbonizado, sin vida. Alfonso llegó al lugar y se arrodilló frente a los restos, con las manos temblando. La lluvia caía con fuerza, apagando el fuego y también sus fuerzas. No, no puede ser, susurró con la voz ronca de desesperación. Después de eso, el hombre que controlaba imperios no pudo controlar su propio corazón. Dormía en el sofá, con la televisión encendida, intentando silenciar el vacío de la casa. Hasta la risa lejana de un niño en la calle parecía burlarse de su soledad. Pasaron 2 meses. El reloj de la sala se detuvo, el jardín murió y el olor a humedad se adueñó de la mansión. Fue entonces cuando llegó Laura, la nueva empleada. Joven, discreta, con ojos que evitaban el contacto y movimientos suaves. En pocos días, la casa empezó a cambiar. El suelo brillaba, el café olía a canela y los floreros volvían a tener flores. Pero lo que más llamaba la atención de Alfonso era la precisión con que ella hacía todo. Ningún detalle pasaba desapercibido. Doblaba las toallas en 3 partes exactas, como lo hacía Elena. Colocaba las flores en el mismo orden, lirios en el centro, margaritas en las orillas. Preparaba el té exactamente a las 6 de la tarde, en la misma tetera de porcelana, y hasta el pastel de manzana tenía el mismo corte en cruz en el centro, idéntico al de Elena. Alfonso observaba en silencio, confundido. Nadie podría saber esas cosas. Empezó a notar cada movimiento de ella, y cuanto más veía, más crecía su incomodidad. Era como mirar un eco del pasado. Esa noche, al subir las escaleras, escuchó un sonido leve, como de tela arrastrándose. La puerta del cuarto de Elena estaba entreabierta. Alfonso la empujó despacio, y lo que vio le heló la sangre. Laura estaba frente al espejo, con el velo de novia de Elena sobre los hombros, presionando el vestido contra el pecho. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y parecía perdida en otra realidad. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz salió firme, cortando el aire. Laura dio un salto. El rostro se le puso pálido. Señor, yo solo estaba limpiando, lo juro. La tela es frágil y... Quise asegurarme de que estuviera bien. ¿Asegurarte? Se acercó con la mirada dura. Ese vestido no es cualquier prenda, era de mi esposa. ¿Por qué lo tienes puesto? Yo vi que se estaba llenando de polvo y... Deja de mentir, gritó Alfonso golpeando la cómoda. Laura retrocedió un paso, temblando. Lo siento mucho, señor. Fue un error. Solo quise ayudar. Las palabras salían entre sollozos y sus manos apretaban la tela como quien sostiene un secreto. El silencio que siguió fue pesado. Alfonso respiraba con dificultad, el pecho ardiendo. Ella evitaba mirarlo, y cuando por fin lo hizo, había algo extraño en su mirada. Un miedo profundo, pero también algo más. Él dio un paso atrás, la voz baja, cargada de ira contenida. «Sal de aquí». Laura se quitó el velo despacio, lo dejó sobre la cama y salió casi corriendo. Alfonso permaneció inmóvil, observando su reflejo desaparecer en el espejo. Ella mintió. Lo sé.
Y en ese instante, sintió que había algo oculto en aquella casa, algo que ni el fuego de la tragedia había logrado apagar. Aquella noche fue larga. Alfonso permaneció despierto, caminando de un lado a otro por la habitación. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas parecía burlarse de sus pensamientos inquietos. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué mintió? Las preguntas iban y venían como un eco constante. Intentó convencerse de que estaba exagerando, pero algo dentro de él lo sabía. Había un secreto escondido detrás de esos ojos asustados, y ese misterio comenzó a consumirlo. En los días siguientes, Laura actuaba como si nada hubiera pasado. Cumplía con sus tareas con una perfección casi mecánica, manteniendo siempre una sonrisa educada y distante. Pero Alfonso notaba las señales pequeñas, la forma en que desviaba la mirada al cruzarse con él, el leve temblor en sus manos al servir el café, el silencio tenso que flotaba en el aire. Era como si ambos fingieran normalidad, pero sabían que la verdad estaba ahí, respirando entre ellos. Alfonso empezó a observarla en silencio, escondido detrás de puertas entreabiertas, siguiendo sus pasos por la casa. Anotaba horarios, se fijaba en los detalles. Siempre a las 5 de la tarde, ella se colgaba una bolsa al hombro y salía, diciendo que iba al mercado, pero regresaba sin compras. Y nunca explicaba el motivo. ¿Al mercado todos los días?, pensaba él, apoyándose en la ventana mientras la veía desaparecer bajo el paraguas negro. Había algo extraño en esa rutina meticulosamente perfecta. Una tarde intentó confrontarla. «Laura, ¿por qué sales todos los días a la misma hora?», preguntó, fingiendo casualidad. Ella dudó un instante, pero enseguida retomó su tono tranquilo. «Voy a la iglesia, señor. Enciendo velas por doña Elena». El nombre de su difunta esposa salió como un susurro. Alfonso sintió un nudo en el pecho. «¿Y necesitas ir todos los días?», insistió. «Sí, señor, es mi manera de agradecer». Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Días después, notó un detalle que lo perturbó aún más. Laura regresó a casa con el cabello mojado, aunque la lluvia había parado horas antes. Tenía las manos sucias de barro y los ojos enrojecidos. «¿Está todo bien?», preguntó él, intentando sonar natural. «Sí, señor. Solo tropecé en el camino». Ella dio media vuelta apresurada, evitando su mirada. Alfonso notó que temblaba, y en ese momento supo que ya no se trataba de desconfianza. Era certeza. Esa misma noche, la lluvia volvió, densa, implacable, como el día en que Elena se fue. Alfonso tomó su abrigo, esperó a que Laura saliera y decidió seguirla. El sonido de los truenos se mezclaba con el de su propio corazón acelerado. Con cada paso que daba tras ella, sentía el peso de un pasado que quizás nunca había muerto. Y sin darse cuenta, estaba a punto de caminar hacia la revelación que lo cambiaría todo. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo quisiera borrar las huellas de Laura. Alfonso la seguía en silencio, el rostro empapado, el corazón latiendo al ritmo de los truenos. La calle principal quedó atrás, y empezó a reconocer menos las casas, hasta que el asfalto se convirtió en tierra. Laura no miraba hacia atrás, pero caminaba rápido, casi corriendo, protegiéndose con un paraguas negro que el viento insistía en voltear. «¿A dónde va?», pensaba, sintiendo el frío subirle por la espalda. A cada paso, el sonido de la lluvia ahogaba el mundo. Alfonso se mantenía entre las sombras con miedo de ser visto, pero demasiado curioso para detenerse. Laura cruzó un portón oxidado y siguió por un sendero de barro hasta llegar a una pequeña casa aislada, cubierta de musgo, con una luz tenue escapando por las rendijas de la ventana. Se acercó despacio, el corazón acelerado. ¿Qué hacía una empleada en un lugar así, de noche, bajo la lluvia? Algo dentro de él le susurraba que no debía estar ahí, pero ya era tarde para volver atrás. Se apoyó en la pared y miró por la ventana, en silencio.
Dentro de la casa, Laura estaba arrodillada frente a alguien. Había una mujer cubierta con un chal, el cuerpo frágil, la piel marcada por el tiempo o el dolor. Laura hablaba en voz baja, con una ternura que Alfonso nunca le había visto. Se inclinó un poco más, intentando escuchar. Y entonces el sonido llegó. Una voz imposible, familiar, inconfundible. La sangre se le heló. «Laura, ¿regresaste?», dijo la voz desde dentro, ronca y suave. Alfonso sintió que el aire le abandonaba los pulmones. «No, no puede ser». Apoyó la mano en la ventana, los ojos muy abiertos. La lluvia, los truenos, el viento, todo desapareció. Solo quedaba esa voz, la misma que escuchaba cada noche en sus sueños. «Elena», susurró, el nombre escapando antes de que pudiera contenerlo. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo, como si el tiempo hubiera retrocedido. Dominado por el instinto, abrió la puerta. Laura se giró asustada. «Señor Alfonso», gritó intentando detenerlo, pero él ya la había visto. En el rincón de la sala, iluminada por la lámpara de aceite, estaba Elena, viva, con el cabello corto, el rostro cubierto de cicatrices, pero viva. Alfonso dio un paso hacia adelante, tembloroso. «Dios mío, ¿eres tú?». Ella cubrió su rostro con las manos. «No, por favor, no me mires», suplicó, con la voz quebrada por la vergüenza. Él se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo es posible? Dijeron que habías muerto. Yo vi el auto, el cuerpo». Las palabras se atropellaban casi sin aire. Elena lloraba, negando con la cabeza. «Debí haber muerto. Cuando desperté pensé que era un castigo seguir viva. Pasé meses sin reconocerme». Alfonso tocó el suelo intentando mantenerse firme. «¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué me dejaste creer que te habías ido?». Ella desvió la mirada y el silencio dolió más que cualquier respuesta. Laura intentó acercarse, pero Alfonso levantó la mano, la voz partida entre la rabia y el amor. «Tenías derecho a sufrir, Elena, pero no a enterrarme contigo», dijo, y el sonido de su propia voz lo estremeció. Elena sollozó. «No podía volver así. Sabía que no soportarías verme». Él la observó durante largos segundos, el rostro deshecho en lágrimas. «¿Por qué no podía verte así, Elena?». La voz de Alfonso salió ronca, cargada de dolor y asombro. Dio un paso hacia ella, intentando mirar el rostro que el destino le devolvía, pero Elena desvió la mirada, encogiéndose en la esquina como si la propia luz la lastimara. Las lágrimas corrían despacio y el silencio entre ellos gritaba más fuerte que cualquier palabra. «¿Por qué no?», insistió él, la voz quebrada. «¿Por qué ocultarme que estabas viva?». Elena respiró hondo, y el aire pareció volverse pesado dentro de aquella pequeña casa, porque lo que quedó de mí no es lo que tú amabas, Alfonso. Levantó el rostro despacio, y el velo de penumbra reveló lo que antes había sido bello y sereno. El lado derecho de su cara estaba marcado por quemaduras profundas, la piel enrojecida e irregular. Una cicatriz atravesaba el cuello hasta la barbilla, y su ojo izquierdo, levemente opaco, reflejaba el dolor de quien ya no se reconoce. Cuando desperté en el hospital grité tu nombre, pero cuando me trajeron un espejo, la voz se quebró, el cuerpo le tembló. Vi a otra mujer, una que ni yo misma pude amar. Alfonso dio un paso adelante, con las manos temblorosas. Te amé por quien eras, no por tu rostro. No, Alfonso, lo interrumpió ella, con una firmeza triste. Amabas a la mujer que sonreía en las cenas, la que caminaba a tu lado como una sombra discreta, mientras tú solo pensabas en negocios. Amabas la idea de mí, no a mí de verdad. Eso no es cierto, reaccionó él alzando la voz, pero enseguida se derrumbó. Trabajaba para darte el mundo, Elena rió entre lágrimas. Y yo solo quería que volvieras a casa antes de la cena. El sonido de la lluvia afuera se mezclaba con los sollozos de ella. ¿Recuerdas la última noche? La discusión.
Preguntó con la mirada fija en el suelo. Alfonso asintió en silencio. Salí porque quería que me buscaras, pero no lo hiciste. Y cuando desperté entre las llamas, entendí cuán frágil era todo. Intenté salir, grité tu nombre, pero nadie vino. Su voz se quebró. Y en ese momento, Alfonso, comprendí que ya estaba sola desde hacía mucho tiempo. Solo el fuego tuvo el valor de abrazarme. Él se acercó y se arrodilló frente a ella. Elena, yo te habría buscado. Yo te amo. Tú amas lo que perdiste, no lo que tienes frente a ti. Ella tocó su propio rostro con amargura. No podrías soportar verme así todos los días. En cada mirada sería un recordatorio de la culpa que cargas. Y yo no soportaría ser tu castigo. Alfonso intentó tocarla, pero ella retrocedió. No me toques, por favor, ya no soy la mujer que amabas. Por un instante respiró hondo y desvió la mirada. Pero necesitaba verte, aunque fuera de lejos. Él la miró confundido. ¿Verme? ¿Cómo? Elena bajó la cabeza y la confesión salió entre sollozos. Por eso envié a Laura contigo. Ella es hija de una mujer que me ayudó cuando huí del hospital. Le conté todo, cada detalle de nuestra casa, cada gesto mío, cada forma de arreglar las flores, de preparar el café, de doblar las toallas. Quise que la vieras y, por un momento, sintieras que yo aún estaba allí, que una parte de mí todavía respiraba dentro de esa mansión. Alfonso guardó silencio, las lágrimas cayendo, el corazón hecho pedazos. Entonces eso era, murmuró sin aliento, cada gesto, cada detalle. Todo eras tú. Elena asintió con los ojos llenos de lágrimas. Solo quise devolverle un poco de vida a tu casa y quizá a tu alma. No quería que me vieras así, deformada, con el reflejo del infierno sobre mí, pero quería que sintieras mi presencia de alguna forma. Alfonso lloró apretando el pecho. ¿No lo entiendes, Elena? Habría preferido el infierno contigo antes que el cielo sin ti. Ella cerró los ojos, las lágrimas corriendo sobre su piel marcada. Demasiado tarde, Alfonso. El amor necesita valentía, y la tuya llegó tarde. Su mirada se perdió en la ventana, donde los relámpagos iluminaban el cielo. Pasaste la vida entera luchando contra el mundo, pero nunca luchaste por mí. Intentó hablar, pero la voz se le quebró en sollozos. El viento golpeaba las paredes, y el sonido distante de un niño llorando resonó en la calle, como si el destino quisiera recordarles todo lo perdido. El silencio se apoderó del lugar. Alfonso lloraba bajito, aferrado al suelo como quien intenta sostener la realidad. Elena se levantó despacio, los pies descalzos tocando el piso frío. «Vete, Alfonso», dijo con voz serena pero firme. «No intentes reparar lo que el fuego ya consumió». Él levantó los ojos llenos de lágrimas. «¿Y qué queda de mí sin ti?». Ella sonrió con tristeza. Tal vez un hombre listo para amar de verdad. Cuando él salió, la lluvia había cesado. Detrás de él, la casa quedó en silencio, y entre las grietas de la noche, el eco de un llanto parecía seguirlo, como si el destino aún no hubiera terminado de cobrar su deuda. Los días que siguieron parecían no tener color. Alfonso caminaba por las calles sin rumbo, con los zapatos llenos de barro y el rostro abatido. El sonido de la lluvia había cesado, pero dentro de él todavía llovía. Volvía a la mansión solo por costumbre. Ya no había hogar, solo paredes. El silencio que antes era consuelo, ahora lo asfixiaba. A veces se detenía frente al espejo y miraba su reflejo, preguntándose si aún reconocía al hombre que veía. Y cada noche, antes de dormir, escuchaba el eco de la voz de Elena. El amor necesita valentía. Laura notaba el cambio. La mansión, antes limpia y ordenada bajo su cuidado, había vuelto a convertirse en un escenario triste. Las flores se marchitaban, el aroma del café desaparecía, y el hombre que veía cada día ya no parecía el mismo. Una mañana lo encontró sentado en la terraza.
la mirada perdida en el horizonte. «Señor Alfonso», llamó con delicadeza. Él no respondió. Solo sostenía algo entre las manos, el velo de novia. «Ella estaba viva, ¿verdad?», preguntó Laura, en voz baja, casi un susurro. Alfonso levantó los ojos, humedecidos. «Tú lo sabías». Laura asintió con un nudo en la garganta. «Ella me pidió que cuidara de usted, que devolviera la vida que enterró junto con ella». Alfonso cerró los ojos, el dolor regresando como una ola. «Entonces todo, cada gesto tuyo, era ella. Era su amor intentando alcanzarte de nuevo», respondió Laura. «Ella creía que si veías un poco de ella en mí, tal vez aprenderías a ver lo que habías perdido antes». Alfonso respiró hondo, las lágrimas resbalando. «Y lo vi y no entendí. Grité, juzgué, humillé». La voz se le quebró. Y aún así ella me perdonó. Laura se acercó y se sentó a su lado sin decir nada por unos segundos. El viento movía las cortinas y el sonido distante de un niño jugando en la calle traía una sensación agridulce de vida. «Ella no huyó por vanidad, señor. Huyó porque creyó que ya no merecía su amor». Me lo contó entre lágrimas. Dijo que el dolor de ser mirada con lástima sería peor que morir. Alfonso se cubrió el rostro con las manos, el cuerpo entero temblando. Debí haber estado allí. Debí haber ido tras ella. «Ella sabe que te arrepientes», dijo Laura con dulzura, posando una mano sobre su hombro. «Pero lo que necesita ahora no es tu remordimiento, es tu valentía, la misma que nunca tuviste antes». Alfonso levantó la mirada, perdido entre la culpa y la esperanza. «¿Y qué hago con todo esto? Con esta culpa que me consume». Laura respiró hondo, mirando al hombre frente a ella. Roto, humano, desnudo ante su propia conciencia. «Transforma la culpa en acción, señor. Ve con ella. Muéstrale que el amor que el tiempo quemó todavía puede florecer». Alfonso guardó silencio. Las palabras de ella parecían atravesarlo como flechas, pero no dolían, liberaban. Se levantó despacio, miró a su alrededor y se dio cuenta de cuánto el lugar se había convertido en un reflejo de su propia alma. Vacío, gris, cubierto de recuerdos. «Hablas como si hubieras vivido lo que yo viví», dijo, intentando sonreír. Laura le devolvió la sonrisa, con lágrimas en los ojos. «He visto lo que la ausencia provoca. He visto lo que el silencio destruye. Y si existe una oportunidad de reparar lo que aún respira, hay que intentarlo». Esa noche, Laura fue a la casa de Elena. La mujer la esperaba en la puerta, el rostro cansado, envuelto en una luz amarillenta. «¿Hablaste con él?», preguntó Elena con voz temblorosa. «Sí», respondió Laura emocionada, «y me escuchó. Por primera vez, escuchó de verdad». Elena respiró hondo, y por primera vez desde el accidente, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Pero Laura no se detuvo ahí. Tomó sus manos con firmeza y dijo: «Él no te amó menos, doña Elena. Solo no supo demostrarlo. Pasó la vida intentando probar su amor con conquistas, cuando lo único que necesitaba era mirarte. Trabaja para olvidar, pero sufre para recordar». Elena bajó la mirada, las lágrimas cayendo. «Solo me vio hermosa, Laura. Nunca me vio herida. Y precisamente por eso necesita verte ahora», respondió la joven con firmeza. «Porque ahora, más que nunca, ve lo que antes ignoraba. Vio la muerte y en ella aprendió el valor de la vida. Vio la culpa y en ella entendió lo que es amar». Elena respiró hondo, las manos temblorosas. «No sé si tengo fuerzas para eso». Laura sonrió con ternura. «Entonces usa las mías. Seré tu puente. Él te necesita tanto como tú necesitas ser vista de nuevo. No con los ojos, sino con el corazón». Las dos se abrazaron y por un instante el mundo pareció detenerse. Elena lloraba sobre los hombros de Laura y la joven la envolvía como quien protege algo sagrado. «Gracias, mi niña.
murmuró Elena con la voz quebrada. Me devolviste lo que creí que el fuego había destruido. Laura sonrió secándole las lágrimas. El fuego destruye lo falso, doña Elena. Pero el amor renace de las cenizas. Afuera el viento cesó, y la noche, por primera vez en mucho tiempo, pareció respirar en paz. Aquella mañana nació extrañamente silenciosa. El cielo, antes azul, amaneció cubierto por un manto gris. Alfonso despertó temprano, decidido a hacer algo que no hacía desde hacía mucho, visitar a Elena. Pasó horas caminando por la ciudad, ensayando palabras que tal vez nunca serían suficientes. A medida que el sol se escondía detrás de las nubes, el viento empezó a soplar con fuerza, levantando hojas, golpeando puertas, susurrando presagios. El mundo parecía advertirle algo, pero él no entendió la señal. Ya era tarde cuando decidió comprar flores. Rosas blancas, las favoritas de Elena. Sonreirá al verlas, pensó intentando convencerse de que aún había tiempo. En el camino, pasó por una pastelería y compró el dulce que a ella más le gustaba, el mismo que preparaba los domingos cuando la casa se llenaba de risas. Cada pequeño gesto era un intento por reconstruir lo que el fuego había destruido. No lo sabía, pero en ese mismo instante, otro fuego comenzaba a encenderse, uno que quemaría mucho más que paredes. Al acercarse al camino de las afueras, notó el olor. Era leve, pero inconfundible. Humo. Un hilo oscuro ascendía entre los árboles. El corazón se le aceleró. No puede ser, murmuró empezando a correr. El viento aumentaba, y con él el olor a madera quemada y el crujir distante de las llamas. A medida que la curva revelaba la pequeña casa de Elena, el horror tomó forma. El techo en llamas, las ventanas devoradas por el fuego, y allí, afuera, Laura gritaba desesperada. «Señor Alfonso, ella todavía está adentro», gritó, con la voz tomada por el pánico. Él dejó caer las flores, las cajas, todo. «¿Qué?», gritó aturdido. Intentó apagar las llamas. «Está atrapada». Laura tosía, el rostro cubierto de hollín. Alfonso sintió el cuerpo helarse, la sangre hervir. Sin pensarlo, se quitó el saco y corrió hacia la casa. «No», gritó Laura, tratando de detenerlo, pero él se soltó. «Ya la perdí una vez, no la perderé de nuevo», y se lanzó al infierno. Dentro, el aire era irrespirable. El humo le quemaba la garganta, los ojos le ardían como fuego líquido. Alfonso cubrió su rostro con el brazo y avanzó, tropezando con los escombros. El crujido de la madera sonaba como gritos. «¡Elena!», gritó, su voz ahogada por las llamas. Un estallido fuerte hizo que parte del techo cediera, lanzando chispas sobre él. El calor era insoportable. Avanzó a tientas hasta oír un gemido. «Alfonso», la voz débil, apagada. Ella estaba tendida al pie de las escaleras, el cuerpo cubierto de ceniza, luchando por respirar. Corrió hacia ella, arrodillándose. «Elena». «Estoy aquí», dijo, tocando su rostro ennegrecido. «No, por favor, vete». Ella lloraba tosiendo. «Si te quedas, vas a morir». Alfonso negó con la cabeza, el sudor y las lágrimas mezclándose. «Ya morí una vez cuando te perdí. Ahora viviré, o moriré a tu lado». Ella intentó protestar, pero él la levantó en brazos. Las llamas lo devoraban todo. El calor lo hacía tambalear, pero no se detuvo. Paso a paso, cruzó el corredor en ruinas, sintiendo cómo la ropa se encendía, cómo el cabello le ardía. Laura gritaba desde afuera, extendiendo las manos. «¡Aquí! ¡Aquí!», lloraba. Un último crujido resonó, y el techo se desplomó detrás de ellos. Alfonso saltó con Elena en brazos, cayendo sobre el barro, tosiendo, el cuerpo cubierto de cenizas y quemaduras. El aire entró en sus pulmones como una bendición amarga. Elena abrió los ojos, jadeante, y lo vio herido, casi inconsciente. «¿Por qué hiciste esto?», sollozó.
Él intentó sonreír, el rostro manchado de sangre y hollín, para mostrarte que ninguna cicatriz es demasiado fea cuando la causa es el amor. Las lágrimas de ella cayeron sobre su pecho, mezclándose con la lluvia que por fin empezó a caer, apagando el fuego, pero encendiendo por primera vez una llama distinta, la del perdón. El olor a humo aún flotaba en el aire cuando las sirenas rompieron la noche. El fuego había sido vencido, pero el silencio que quedó era más cruel que las llamas. Alfonso yacía sobre una camilla improvisada, el cuerpo cubierto con sábanas chamuscadas, la piel herida, roja, ardiendo con cada roce. Elena, sentada a su lado, sostenía su mano temblorosa. Su rostro estaba manchado de hollín, pero sus ojos, los mismos ojos marcados por el pasado, brillaban con un amor que el tiempo no había logrado destruir. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó ella llorando, mientras los paramédicos intentaban estabilizarlo. Podías haber muerto, Alfonso. ¿Por qué no me dejaste? Él giró el rostro lentamente, los labios partidos, y respondió con voz débil, ronca, casi inaudible. Porque ya morí una vez, cuando te dejé sola. Las lágrimas corrieron por su rostro y cayeron sobre las quemaduras de él. Y por primera vez, Elena no ocultó sus cicatrices. Las dos heridas, la de ella y la de él, se encontraban ahora sin máscaras. El hospital se convirtió en el nuevo escenario de esa historia. Alfonso fue trasladado de urgencia, inconsciente, envuelto en gasas y vendajes. Pasaron días entre el sonido rítmico de los monitores y el murmullo de los enfermeros en los pasillos. Cuando despertó, el espejo junto a la cama estaba cubierto por una tela blanca. Intentó tocarse el rostro, pero se detuvo al sentir la textura áspera de la piel. Sus manos estaban vendadas, el cuerpo cubierto de heridas. ¿Cómo estoy?, preguntó a un enfermero. El hombre dudó antes de responder. Usted fue muy valiente. Elena lo visitaba todos los días. Se sentaba a su lado, le cambiaba los vendajes, le limpiaba el sudor, lo alimentaba con paciencia. Y cuando él evitaba su mirada, ella sonreía. Ahora somos iguales, Alfonso, decía en voz baja. El mundo nos marcó por fuera, pero tal vez así el amor encuentre su verdadero rostro. Él lloraba en silencio, incapaz de responder. Dentro de él un torbellino, vergüenza, dolor, pero también gratitud. Por primera vez sentía el peso de su propia humanidad. Una mañana, Elena llegó con una taza de sopa y lo encontró despierto, mirando la tela blanca que cubría el espejo. ¿Puedo verlo?, preguntó con voz temblorosa. Solo si estás listo, respondió ella. Alfonso respiró hondo y asintió. Elena tiró del paño despacio, revelando el reflejo, un rostro cubierto de cicatrices, deformado, irreconocible. El hombre que un día se enorgullecía de su apariencia, ahora veía cuánto podía transformar y purificar el dolor. «Estoy horrible», susurró. Elena se acercó y apoyó su frente en la de él. «Estás vivo, y eso es hermoso». Sus palabras lo desarmaron. Lloró como un niño entre sollozos y gemidos. «Perdóname, Elena, por todo, por no haberte amado cuando todavía era tiempo». Ella le secó las lágrimas con la mirada serena. «No existe un momento equivocado para amar, Alfonso. Solo corazones que tardan en aprender». Lo besó en la frente, y por un instante él sintió que el dolor se desvanecía. Aquella mujer, que un día huyó avergonzada de sus propias cicatrices, ahora lo curaba con el amor que sobrevivió al fuego. Los días siguientes fueron de renacer. Elena leía para él junto a la cama, le contaba historias, hacía pequeños planes, una nueva flor en el jardín, una cena sencilla, una canción antigua. Y cada gesto, cada toque, cada palabra, cosía los pedazos de su alma. Cuando el médico dijo que Alfonso pronto recibiría el alta, Elena le tomó la mano y susurró: «Tú me salvaste del fuego, pero fue el amor quien nos salvó a los dos».
Él sonrió, con los labios agrietados, y respondió: «Tuve que perder el rostro para que por fin vieras mi corazón». El día en que Alfonso fue dado de alta parecía el primero después de un largo invierno. El sol tímido atravesaba las cortinas del hospital y caía sobre la sábana blanca como una bendición silenciosa. Elena estaba allí, tomada de su mano, ayudándolo a ponerse de pie. Las cicatrices aún dolían, los pasos eran lentos, pero había algo diferente en su mirada, una calma que nunca antes había tenido. Afuera, un coche los esperaba para llevarlos de regreso a casa, la casa donde todo había comenzado. Cuando llegaron a la mansión, el portón chirrió como si despertara de un sueño profundo. Laura los esperaba en la puerta, el rostro lleno de emoción, los ojos humedecidos. Elena bajó primero y corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Si no fuera por ti, nada de esto habría sucedido», dijo, con la voz entrecortada. Laura sonrió, limpiándose las lágrimas con el delantal. «Solo hice lo que mi corazón me pidió, doña Elena». Alfonso se acercó despacio, el rostro marcado, pero con la mirada viva. «No, hiciste mucho más. Nos devolviste lo que el tiempo intentó llevarse». Dentro de la casa, el aire era distinto. Las paredes estaban limpias, el olor a humedad había desaparecido, y sobre la mesa había un florero con flores frescas, lirios y margaritas, justo como le gustaban a Elena. Alfonso se detuvo en la sala, mirando alrededor. «Parece un lugar nuevo», murmuró. «No es el mismo lugar», respondió Elena sonriendo. «Somos nosotros los que cambiamos». Él se sentó en el sofá, observándola arreglar las flores con cuidado. Laura trajo una bandeja con té, y por un momento los tres guardaron silencio, escuchando solo el sonido del reloj volviendo a marcar el tiempo. Elena observó a su marido con ternura. Las cicatrices en su rostro ya no dolían. Eran recuerdos vivos del amor que sobrevivió. «Estás diferente», dijo ella. Alfonso sonrió con una dulzura nueva. «Tal vez por fin entendí lo que es el amor, Elena. No es lo que el espejo muestra, es lo que el fuego no puede borrar». Ella tomó su mano y apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el corazón latir al mismo ritmo que el de él. Por primera vez, no había pasado ni futuro, solo el ahora. Laura observaba desde lejos, conmovida. Aquella mansión que antes parecía un sepulcro, ahora respiraba vida. Las risas suaves, el aroma del café, la brisa entrando por las ventanas abiertas, todo parecía nuevo, aunque nada lo fuera. Y en medio de ese escenario de renacer, Laura sintió algo que nunca antes había sentido: paz. Era como si cada lágrima, cada sacrificio, cada noche de silencio, al fin hubieran encontrado su propósito. Por la tarde, Elena preparó el dulce favorito de Alfonso y él la observaba en silencio, sonriendo. Laura la ayudaba en la cocina, tarareando una melodía antigua. Cuando se sentaron a la mesa, el sol atravesaba el vitral y pintaba el suelo con tonos dorados. Elena miró a Alfonso y dijo en un susurro: «El amor que sobrevive al dolor no es el mismo de antes, es más fuerte, más puro, más humano». Él apretó su mano y respondió: «Y tuve que quemarme, para aprender a amar sin miedo». Más tarde, cuando cayó la noche, las luces de la casa se encendieron una a una, y por primera vez en mucho tiempo, el lugar volvió a parecer un hogar. Alfonso, Elena y Laura se quedaron juntos en la terraza, escuchando el sonido lejano de un niño jugando en la calle. Era como si el mundo exterior también renaciera con ellos. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Alfonso, y Laura, en silencio, sonrió. La mansión, que un día fue escenario de luto, ahora era testigo de un milagro: el amor que resurgió de las cenizas. Pasaron algunas semanas. Las heridas de Alfonso sanaban poco a poco, pero las marcas en su rostro permanecieron, ahora, como símbolos de todo lo que el amor había sido capaz de reconstruir. Aquel domingo el cielo amaneció claro,
con nubes blancas cruzando lentamente el horizonte. Elena se puso un chal sencillo, mientras Laura sostenía un pequeño ramo de flores frescas. Alfonso esperaba en la puerta, con una mirada serena y el corazón inquieto. Era el día de enfrentar el pasado y enterrarlo de una vez por todas. El coche avanzó en silencio por el camino hasta el cementerio. Nadie dijo una palabra, pero el sonido del viento y el golpeteo constante de los neumáticos sobre el suelo parecían formar una oración. Al llegar, el portón de hierro chirrió y los tres caminaron entre las hileras de lápidas antiguas cubiertas de musgo y recuerdos, hasta que se detuvieron frente a una de ellas, la que tenía grabado el nombre Elena Monteiro. Alfonso se arrodilló, la mirada fija en la piedra fría, sintiendo el peso del tiempo y de la culpa mezclarse en su pecho. Elena permaneció de pie inmóvil. El viento movía sus cabellos cortos y por un momento pareció verse a sí misma allí, la mujer que un día murió para el mundo. «Es extraño mirar tu propia tumba», murmuró con la voz temblorosa, «pero quizás sea la única manera de renacer de verdad». Alfonso tocó la piedra con los dedos y respondió con tono suave pero firme: «Es hora de enterrar la mentira, Elena, dejar que lo que murió descanse». Se levantó y juntos los tres empujaron la lápida antigua. La piedra cayó, partiéndose por la mitad con un sonido seco. El eco resonó entre los árboles como el final de un ciclo. Elena lloró en silencio, mientras Alfonso la rodeaba con el brazo. «La mujer que murió aquí ya no existe», dijo ella, entre lágrimas. «La que está viva aprendió a ser amada y a amarse a sí misma». Alfonso sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y el hombre que la perdió aprendió, al fin, lo que es amar de verdad. Laura observaba la escena, emocionada. Las lágrimas rodaban, pero el rostro seguía sonriendo. Aquellos dos habían atravesado el fuego, el dolor, el espejo y el tiempo, y aún así estaban ahí, de pie, tomados de la mano. Se acercó, y Elena tomó su mano con ternura. «Quédate con nosotros, Laura», dijo, «no como empleada, sino como parte de nuestra familia». La joven intentó responder, pero la voz se le quebró entre sollozos. «Yo no sé qué decir». Alfonso completó: «No digas nada, solo quédate. Eres el milagro que nos unió». El sol rompió las nubes, lanzando un rayo dorado sobre los tres. El brillo tocaba las cicatrices de Alfonso, los ojos húmedos de Elena y el rostro limpio de Laura, como si el mismo cielo los bendijera. El viento sopló suave, llevando los pétalos de las flores por el aire, y el sonido distante de un niño jugando volvió a escucharse, ligero, alegre, libre. Parecía una señal, un recordatorio de que la vida siempre encuentra la manera de empezar de nuevo. Tomados de la mano dejaron atrás el cementerio. Detrás, las piedras silenciosas guardaban historias de dolor. Delante, el camino abierto prometía nuevos días. El sendero se extendía bajo el sol, y sus sombras, lado a lado, se mezclaban sobre el suelo. Ninguno de los tres miró hacia atrás, porque en ese instante todos comprendieron que el amor, el verdadero amor, no es el que permanece intacto, sino el que sobrevive incluso después de haber sido destruido. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. La hija del millonario nunca había caminado un solo día en su vida. El padre aceptaba ese destino como definitivo hasta que llegó la nueva empleada. Lo que parecía solo una contratación, más pronto se transformaría en un acto imposible y cambiaría para siempre la historia de aquella casa. Sara tenía apenas 5 años, pero ya cargaba en los ojos un peso que no correspondía a su edad. Desde el accidente que le arrebató la vida a su madre 3 años atrás,
La niña vivía confinada a una silla de ruedas. El brillo que antes iluminaba su rostro desapareció, reemplazado por un silencio casi resignado. Los enormes pasillos de la mansión, que ya eran fríos, se volvieron aún más sombríos después de aquella tragedia. Lisandro Herrera, el padre, un millonario respetado, intentaba llenar el vacío ofreciéndole juguetes caros, médicos renombrados y todo el confort posible. Pero en el fondo, él también sufría, y no sabía cómo darle lo que su hija más necesitaba: afecto y presencia verdadera. La vida de los dos cambió el día en que llegó Roberta. Tenía 25 años, venía del interior, con un aire sencillo y manos que mostraban las marcas de quien siempre había trabajado duro. Entró en la mansión como empleada, pero no parecía encajar en la rigidez del lugar. En lugar de mirar hacia arriba, hacia el patrón, se inclinó frente a la silla de Sara. «Hola, señorita, ¿me dejas ser tu amiga?», preguntó con voz suave, una sonrisa iluminando su rostro. Sara dudó, los ojos desconfiados, pero en segundos aquella sonrisa sincera rompió una barrera invisible. La niña asintió, casi sin darse cuenta, y murmuró: «Quiero». Fue allí donde comenzó el lazo. Roberta no trataba a Sara como a una niña enferma. Cantaba mientras peinaba su cabello, inventaba juegos con telas y botones, contaba historias de su infancia en el campo, donde corría descalza entre los sembradíos. Sara reía, algo raro hasta entonces, y cada risa era como un rayo de sol entrando por la ventana cerrada de la mansión. «¿Sabías que se puede jugar hasta con la sombra de uno mismo?», decía Roberta, saludando hacia la luz. La niña curiosa repetía los gestos, redescubriendo la infancia que el dolor le había robado. Lisandro observaba de lejos, fingiendo estar ocupado con papeles y reuniones, pero sentía el corazón calentarse con cada reacción de su hija. Cierta noche, cuando Sara se quejaba de dolores en las piernas, Roberta se acercó con un pequeño frasco improvisado. «Mi madre me enseñó esto. Es una mezcla de hierbas que se machacan en el mortero». Con delicadeza, comenzó a masajear las frágiles piernas de la niña. Sara cerró los ojos suspirando, mientras Roberta murmuraba antiguas canciones, como si esas notas fueran bálsamos. Lisandro, desde la puerta entreabierta, observaba en silencio, sin tener valor para interrumpir. Pensaba para sí: ¿cómo es que esta joven, en tan poco tiempo, logra darle a mi hija lo que yo nunca conseguí? Durante uno de los masajes con la mezcla de hierbas, Roberta habló en voz baja, mientras frotaba las piernas frágiles de la niña. «¿Sabes, Sara? Yo no creo que el problema esté en tu cuerpo. Creo que tu parálisis es emocional, que vino junto con la tristeza de perder a tu mamá». La niña abrió los ojos, sorprendida, y confesó: «Así fue. Cuando ella se fue, nunca más pude caminar». Las lágrimas corrieron, y Roberta la abrazó con ternura. «Te entiendo, pequeña. Yo también perdí a mi madre hace años. Me dolió tanto que pensé que la vida había terminado para mí. Pero no terminó. Uno aprende a vivir por ellos, a ser feliz por ellos». En cada sesión, además de las manos que calentaban las piernas de Sara, las palabras de Roberta iban deshaciendo nudos invisibles. «¿Sientes el calor? Es la vida que quiere despertar», decía, sonriendo. Y la niña, entre lágrimas y esperanza, respondía: «¿De verdad crees que yo pueda volver a caminar?». Roberta sostenía su rostro con firmeza, la mirada llena de fe. «No lo creo, estoy segura. El amor que sientes por tu mamá no va a encerrarte en el dolor. Te dará fuerzas para seguir adelante». Aquello se convirtió en el verdadero remedio. Entonces sucedió. Una tarde dorada en medio de la sala, Roberta terminó el masaje y miró a la niña con los ojos brillantes. «¿Intentamos algo diferente hoy?». Sara respiró hondo. «¿Ponerme de pie? No puedo». «Sí puedes. Confía en mí». Tomó las pequeñas manos de la niña, firmó sus pies en el suelo y, con cuidado, la ayudó a levantarse de la silla de ruedas.
Por un instante, el tiempo se detuvo. Sara, temblorosa, sintió el piso bajo sus pies. Las lágrimas brotaron antes siquiera de poder decir algo. Yo estoy de pie», gritó incrédula. El grito resonó por el pasillo y atrajo a Lisandro. Entró en la sala, los ojos abiertos de par en par, y vio la escena que jamás imaginó presenciar. Su hija, de pie, sostenida por las manos de la empleada. «¿Sara?», balbuceó sin poder creerlo. El hombre de hierro, acostumbrado a tragarse su propio dolor, no resistió. Las lágrimas llegaron, pesadas, liberando años de silencio. Corrió, cayó de rodillas frente a su hija y la abrazó, llorando como un niño. «Dios mío, estás de pie». Sara, entre sollozos y risas, apretó su mano y dijo: «Roberta hizo un milagro, papá». En ese instante, la mansión que siempre había sido fría se llenó de vida, y algo invisible se transformó para siempre. Aquella escena de Sara de pie no salió de la cabeza de nadie en la mansión. Al día siguiente, la niña despertó radiante, llamando por Roberta antes incluso de abrir los ojos. «¿Dónde está mi Roberta?», preguntaba, y al oír los pasos suaves de la empleada, extendió los brazos para un abrazo apretado. Roberta, con su ternura casi maternal, respondió: «Aquí estoy, pequeña, lista para otro día de aventuras». La niña soltó una carcajada, y en aquella risa había un sonido que Lisandro no escuchaba desde antes del accidente. Él, parado en la puerta, observaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo en aquel dolor. Roberta comenzó a acompañar a Sara en todo. En las sesiones de fisioterapia, convertía los ejercicios en juegos. Cuando la niña se cansaba, Roberta inventaba historias. «Cada vez que levantas esa pierna, es como si un hada ganara alas». Sara reía, aún entre lágrimas de esfuerzo, y decía: «Entonces ya debo haber creado un ejército entero». El fisioterapeuta, impresionado, murmuraba a Lisandro: «Nunca vi a una niña reaccionar tan bien por la presencia de alguien». El padre, aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que aquello era mérito de la empleada. El tiempo al lado de Roberta no se limitaba al tratamiento. En el jardín jugaban con flores e inventaban recetas de pociones mágicas. En la cocina reían mientras Roberta improvisaba pasteles sencillos, dejando que Sara mezclara la masa con las manos. «Va a quedar delicioso», decía la niña, lamiendo el dedo cubierto de chocolate. Lisandro, desde lejos, se permitía sonreír al escuchar a su hija. Se sorprendía de cómo el calor de aquella joven de 25 años conseguía dar abrigo no solo a Sara, sino también a él, que llevaba años aprisionado en su propia rigidez. Las conversaciones entre patrón y empleada comenzaron tímidas. Un comentario sobre el clima, una pregunta sobre la rutina de Sara, hasta que en una noche silenciosa, Lisandro rompió la barrera. «Tienes una manera diferente con ella. ¿Cómo lo logras?». Roberta pensó un instante, mirando sus manos que aún tenían el aroma de las hierbas. «No trato a Sara como a una niña rota, señor. La trato como a alguien que todavía puede vivirlo todo». Él guardó silencio, conmovido. Dentro de sí, se sintió tocado por una verdad que nunca había osado decir. Él mismo también se sentía roto. Poco a poco, Roberta dejó de ser solo una empleada. Se volvió una presencia indispensable, llenando los espacios que Lisandro no sabía ocupar. Cada vez que Sara se refería a ella como mi Roberta, había ternura y pertenencia. Un día, durante la cena, la niña tomó la mano de ella y la de su padre, uniéndolas sobre la mesa. «Ahora somos 3», dijo, con la simplicidad de quien no sabe mentir. Lisandro se estremeció. Nadie lo había acercado tanto a su hija de esa manera. En el silencio de los pasillos, Lisandro empezó a buscar más conversaciones con Roberta. Hablaba de su infancia, de su primera bicicleta, del aroma de la comida de su madre. Ella, a cambio, compartía recuerdos del campo, noches iluminadas por lámparas de aceite,
La voz de su madre cantando mientras machacaba hierbas en el mortero, el hecho de nunca haber conocido a su padre. Había un dolor común que los unía, la pérdida, y de manera inesperada, eso abrió caminos para confidencias. Es extraño. Cuanto más hablas, más recuerdo lo que perdí, confesó Lisandro. Roberta sonrió, triste pero firme. Tal vez no sea pérdida, señor, tal vez sea recuerdo para no dejar de vivir. Y así, de un vínculo simple e inesperado, nació algo mayor. La niña recuperaba de nuevo su infancia, el padre reencontraba el calor humano, y la empleada hallaba un lugar que no buscaba, pero que parecía haber sido diseñado para ella. La mansión, antes llena de ecos, ahora estaba tomada por voces, risas y confidencias. Aquella noche, la mansión estaba envuelta en un silencio casi acogedor. Sara ya dormía, abrazada a un muñeco de tela que Roberta le había cosido. En la planta baja, la biblioteca estaba iluminada solo por la luz amarillenta de una lámpara antigua. Lisandro estaba sentado en un sillón de cuero, una copa de whisky intacta a un lado, cuando llamó. «Roberta, ven aquí. Quiero mostrarte algo». Ella entró despacio, los pies ligeros sobre la alfombra gruesa, y notó sobre la mesa un álbum grande de fotografías en blanco y negro, con páginas amarillentas por el tiempo. Él abrió el álbum con cuidado, como quien toca un tesoro frágil. «Esta era mi vida, antes de que todo cambiara», dijo con voz baja, casi arrastrada. Roberta se sentó a su lado, curiosa, mientras él pasaba páginas llenas de recuerdos, fiestas, viajes, rostros desconocidos. Hasta que, al voltear una hoja, el mundo de ella se detuvo. Una fotografía. Lisandro, joven, sonriendo al lado de una mujer de belleza dulce y mirada inolvidable. Al reverso, en letras delicadas, para Lisandro, con amor, Elena, 1999. El impacto fue inmediato. El rostro de Roberta palideció. Las lágrimas brotaron como si algo dentro de ella se hubiera roto. Su voz salió ahogada, temblorosa. «Esa mujer es mi madre». Lisandro abrió los ojos de par en par, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Abrió la boca, pero no salió palabra alguna. El aire se volvió denso, como si la sala entera se hubiera cerrado sobre ellos. Roberta sostuvo la foto entre sus manos, mirándolo como se mira a un acusado. «Dime, ¿es verdad?» Lisandro cerró los ojos y llevó las manos al rostro, como queriendo esconderse de lo inevitable. Su respiración se volvió pesada. «Elena, fue el amor más grande de mi vida». Yo tenía 20 años y ella lo cambió todo, pero cuando supe del embarazo, se detuvo, la voz quebrada, aplastado por la culpa. «Huí, elegí mi futuro, elegí no ser padre». Roberta retrocedió tambaleante, como si hubiera recibido un golpe. El álbum casi se le cayó de las manos. «¿Tú elegiste?», gritó ella, la voz cortando el silencio de la mansión como un cuchillo. «¿Elegiste abandonar a mi madre embarazada? ¿Elegiste dejarme nacer sin padre, sin siquiera mirarme una sola vez?» Mientras yo preguntaba quién era, mientras ella inventaba excusas para ocultar tu cobardía, sus manos temblaban, pero su furia era mayor. «Tú no eres solo mi patrón, Lisandro. Eres el hombre que me negó la vida que yo merecía». Las palabras de Roberta ardían como hierro al rojo vivo. Lisandro intentó acercarse, con lágrimas ya mojando su rostro. «Sí, fui un cobarde. Pensé que tendría tiempo para enmendarlo, pero la vida pasó. Y cuando lo entendí, ya era demasiado tarde». Roberta retrocedió bruscamente con repugnancia. «¿Demasiado tarde? Yo viví 25 años sin padre, 25 años viendo a mi madre criarme sola, cargando un silencio que ahora sé que fue impuesto por ti. Demasiado tarde fue cada cumpleaños sin ti, cada noche en la que lloré preguntándome por qué no era suficiente para ser amada por mi propio padre». La furia de ella llenaba el ambiente. Los libros, los cuadros, todo parecía ser testigo de aquella condena.
Lisandro cayó de rodillas, el rostro escondido entre las manos, sollozando como un hombre destruido. «No tengo excusas, Roberta. No tengo perdón». Pero la joven, ahogada por el rencor, levantó la foto con manos temblorosas. «Tú no mereces siquiera pronunciar el nombre de mi madre. La dejaste sola y me dejaste a mí. ¿Y ahora qué quieres? ¿Que lo acepte? ¿Que abrace al hombre que destruyó nuestra familia antes incluso de que comenzara?» Las lágrimas de Roberta caían pesadas, mezcladas con el odio que le quemaba el pecho. Su voz, ahora baja, sonó como sentencia. «Yo nunca tuve padre, y ahora descubro, de la peor manera, que tal vez fue mejor así». El silencio que siguió fue insoportable. Lisandro temblaba, destrozado por la verdad que volvía para devorar los errores de su juventud. Roberta, de pie, respiraba con dificultad, como si cada palabra hubiera abierto una herida más dentro de ella. Roberta aún estaba agitada cuando dejó caer la foto sobre la mesa. El sonido seco resonó en la biblioteca, como si fuera el golpe de un martillo de sentencia. Lisandro, de rodillas, extendió la mano hacia ella, pero la joven retrocedió como si hubiera visto una serpiente. «No, no te atrevas a tocarme», dijo, con la voz quebrada por lágrimas y rabia. Sus ojos ardían de dolor. «Tú no eres mi padre. Eres el hombre que eligió negarme, que abandonó a mi madre cuando más lo necesitaba. Lo que existe entre nosotros es sangre, pero la sangre también puede ser veneno». Lisandro intentó levantarse. La voz le fallaba. «Roberta, te juro, no sabía lo que hacía, era un muchacho. Tuve miedo. Si pudiera regresar atrás». Ella lo interrumpió, gritando: «Pero no regresaste». La palabra retumbó como un golpe. «Mientras tú construías tu imperio, yo crecía preguntándome por qué no tenía un padre. Mientras tú te vestías de traje, yo veía a mi madre desdoblándose para darme lo mínimo. Tú hiciste una elección, y ahora quieres deshacerla. ¿Quieres que yo te acepte como si nada hubiera pasado? No, eso no va a suceder». Las lágrimas corrían por el rostro de Lisandro, pero él continuó suplicando: «Por favor, no sabía que el destino te iba a traer hasta mí. No me rechaces ahora. Déjame al menos intentar ser algo para ti». Roberta mordió sus labios con fuerza, casi hasta sangrar, ahogando el grito que llevaba en la garganta. «¿Algo? ¿Quieres ser algo para mí ahora? ¿Después de 25 años? ¿Después de condenarme al silencio, a la falta, a la vergüenza de no saber nunca de dónde venía? No, yo no voy a cargar un nombre que nunca estuvo conmigo. Me voy». La frase salió como un corte seco, resonando por toda la sala. El peso de la decisión se impuso como un muro entre ellos. Roberta salió de la biblioteca y subió al cuarto, con lágrimas empañando su visión. La puerta de la habitación de Sara estaba entreabierta. La niña dormía tranquila, respirando suavemente, sin imaginar el torbellino que consumía a la mujer que ahora era para ella casi una madre. Roberta entró despacio, se sentó a la orilla de la cama y se quedó observando el rostro sereno de la pequeña. El corazón se le rompía en pedazos. ¿Cómo voy a decir adiós sin destruir también a esta niña? Con la mano temblorosa, tomó un papel y una pluma del escritorio. Escribió lentamente, mientras las lágrimas caían sobre la nota: «Mi querida Sara, eres la luz que me hizo sonreír de nuevo. Nunca olvides que puedes caminar, soñar, vivir. Nunca olvides que eres fuerte. Te amo más de lo que puedo decir». Doblando el papel, lo dejó al lado de la almohada, acariciando con ternura el cabello de la niña. Por dentro se sentía hecha pedazos, pero no tuvo el valor de despertarla. De vuelta en la habitación que ocupaba en la mansión, Roberta guardó su ropa en la maleta en silencio. Cada prenda doblada era como un pedazo de sí misma arrancado. El zumbido del cierre resonó como una despedida irreversible. Antes de salir, miró por la ventana. La noche estaba pesada, sin estrellas, como si hasta el cielo compartiera su angustia.
En la planta baja, Lisandro estaba recargado en la pared, esperando, pero no tuvo fuerzas para detenerla. Sus ojos, llenos de lágrimas, seguían cada uno de sus pasos hasta la puerta. Al cruzar el vestíbulo de la mansión, Roberta sintió que el corazón casi le gritaba, implorando quedarse, pero el rencor, la rabia y la herida abierta eran más fuertes. Abrió la puerta y salió. El viento frío de la madrugada la envolvió, erizando su piel. No miró hacia atrás. No quería ver la silueta de Lisandro, destruido, en la entrada de la casa. No quería permitirse flaquear ante el lazo que se rompía. Dentro de sí solo quedaba una certeza. Partir era la única manera de sobrevivir al peso de aquella verdad. El portón de la mansión se abrió lentamente, crujiendo como si también sintiera el peso de la decisión de Roberta. Ella salió con pasos firmes, aunque el corazón le rogaba en silencio regresar. La maleta pesaba en su mano, pero no tanto como la rabia y el dolor que llevaba en el pecho. El viento frío de la madrugada tocaba su rostro, trayendo lágrimas que ya no intentaba contener. Desde lo alto, en la terraza iluminada por una luz tenue, Lisandro la observaba inmóvil, con una expresión devastada. Sus ojos seguían cada movimiento de la hija que ahora se alejaba para siempre, hija a la que solo había reconocido cuando ya era demasiado tarde. Apoyó las manos en la baranda, los dedos hundiéndose en el hierro, el cuerpo tembloroso. El corazón latía descompasado y la respiración llegaba en ondas cortas, como si algo lo apretara por dentro. «Roberta, no me dejes», murmuró en voz baja, inaudible para ella pero pesada como una súplica. Un paso atrás, otro, hasta que las piernas cedieron. Lisandro tambaleó, perdió el equilibrio y se desplomó, su cuerpo golpeando contra el suelo de piedra del patio. El sonido de la caída retumbó como un trueno en la madrugada, rompiendo el silencio con brutalidad. Roberta se detuvo de inmediato. El corazón le dio un vuelco y dejó caer la maleta al suelo. «Señor Herrera», gritó, corriendo desesperada hacia el portón. Cuando llegó, la escena la paralizó. Lisandro tendido, el rostro pálido, los labios amoratados, la mirada perdida en el vacío. El hombre al que tantas veces había odiado por su ausencia, ahora parecía frágil, destrozado, indefenso. «No, no me hagas esto», lloró ella, arrodillándose a su lado y sosteniendo su mano fría. «No puedo perderte de esta manera, no así». El estruendo de la caída despertó a Sara, que apareció en lo alto de la escalera aún somnolienta, arrastrando los pies. Cuando vio a su padre en el suelo y a Roberta desesperada, un grito desgarrador escapó de su garganta. «¡Papá!». La niña corrió, las piernas todavía temblorosas, tropezando en los escalones hasta alcanzarlos. Cayó de rodillas a su lado, llorando sin control. «No, papá, no me dejes. Por favor, no te vayas también». La desesperación de la niña cortaba el aire. Entre sollozos miró a Roberta e imploró: «Ayúdalo, tú siempre ayudas. Tienes que ayudar a mi papá». Con lágrimas en los ojos, Roberta tomó una decisión instantánea. «Lo llevaremos ahora mismo». Ella y Sara, unidas por la urgencia, reunieron fuerzas que no sabían que tenían. Con dificultad, levantaron a Lisandro, acomodándolo en el asiento trasero del coche. Roberta tomó el volante y Sara sostenía la mano de su padre, llorando sin cesar. «Quédate conmigo, papá, quédate conmigo, no me dejes». Lisandro apenas podía abrir los ojos. Su respiración débil revelaba el peligro. Roberta conducía veloz por la carretera vacía, rezando en voz baja, entre lágrimas. «Aguanta un poco más, solo un poco más». En el hospital, las puertas de urgencias se abrieron de golpe. Médicos y enfermeros corrieron hacia el cuerpo inconsciente de Lisandro, llevándoselo de inmediato a la sala de emergencias. Sara se aferró al brazo de Roberta, desesperada. «¿Se va a morir? Dime que no, dime que no». Roberta la abrazó fuerte,
sintiendo el pequeño corazón desbocado contra su pecho. «No, mi amor, no se va a morir. Es fuerte, va a luchar. Te prometo que no lo dejaremos solo». Pero dentro de sí, el miedo era abrumador. Minutos después, cuando le pidieron los documentos para el expediente, Roberta sintió que las piernas le temblaban. La mirada de la recepcionista la atravesaba, exigiendo respuestas. Fue entonces que, sin dudar, respiró hondo y dijo: «Me llamo Roberta. Soy su hija». Las palabras resonaron dentro de ella, como si arrancaran de golpe todo el peso de la verdad que había negado. Era imposible volver atrás. Por primera vez, no hablaba como empleada, sino como sangre, como familia. El diagnóstico llegó rápido y devastador. Lisandro sufría una insuficiencia renal avanzada, de origen genético. El médico, serio, explicó: «Sin un trasplante urgente, no va a resistir». Roberta sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su corazón latía con fuerza, y Sara la miraba con los ojos llenos de lágrimas, implorando una respuesta. El médico continuó: «Por ser hija biológica, usted es la primera opción para ser evaluada. Si resulta compatible, será la única oportunidad». Roberta llevó la mano a su rostro, las lágrimas corriendo sin control. En medio del dolor, la verdad se imponía cruel e innegociable. El lazo que Lisandro había negado por tanto tiempo ahora se materializaba en su sangre, y junto con él, la elección entre el rencor o la vida. La sala blanca olía a desinfectante y a urgencia. Roberta se sentó en silencio en la camilla mientras una enfermera preparaba la jeringa. La aguja penetró su piel y el tubo transparente se llenó de sangre roja. «Necesitamos apresurarnos. El tiempo de él es corto», murmuró la mujer de bata mientras sellaba el frasco con firmeza. Roberta desvió la mirada, tragando saliva. Nunca un simple análisis le había parecido tan pesado. La sensación de estar atrapada en un destino que no eligió la sofocaba. Al salir de la sala, se dejó caer en un banco del pasillo, la cabeza baja y el corazón acelerado. Las horas siguientes fueron un tormento. Roberta caminaba de un lado a otro, las manos frías y húmedas, la mente en guerra. Con cada médico que pasaba, el estómago se le revolvía. ¿Y si soy compatible? ¿Y si soy la única capaz de salvarlo? El reloj en la pared marcaba los minutos como martillazos, y la angustia aumentaba. En la esquina Sara permanecía en silencio, abrazada a su muñeco de tela, los ojitos fijos en la puerta del laboratorio, como si esperara un milagro. Cuando el médico regresó, la gravedad en su rostro no dejó espacio para dudas. Sostenía la carpeta con firmeza. «Ya salió el resultado», anunció. Roberta sintió que las piernas le fallaban. «Usted es compatible». Las palabras, tan simples, retumbaron como un trueno dentro de ella. Las lágrimas brotaron de inmediato, no de alivio, sino de rabia. «¿Por qué yo? ¿Por qué justamente yo?», pensó, con el pecho apretado. Era como si el destino hubiera preparado la peor de las trampas. Aturdida, Roberta se dejó caer en el banco duro del hospital. Los ojos fijos en el suelo buscaban respuestas invisibles. La noticia se repetía en su mente. Podía salvar a Lisandro. Pero ese poder venía acompañado de la condena de enfrentar al hombre que eligió abandonarla antes de nacer. Su pecho ardía, consumido por años de rencor. Él me negó, me dejó crecer sola, y ahora mi vida es la llave para la suya. Las preguntas quemaban, los puños cerrados revelaban la lucha interna. Entonces sintió un toque leve en su pierna. Bajó la vista y encontró a Sara, con los ojitos rojos de tanto llorar. La niña sostenía un papel arrugado, con dibujos hechos a toda prisa. Eran 3 figuras tomadas de la mano, una pequeña, una más grande y otra en medio con los nombres escritos torpemente. Papá, yo, Roberta. Debajo, escrito con letras temblorosas, se leía: por favor, no dejes que nuestro papá se vaya como mamá. Roberta llevó la mano a la boca,
conteniendo un sollozo. «¿Nuestro papá?», repitió con la voz entrecortada. Sara asintió limpiando sus lágrimas con el dorso de la mano. «Sí, Roberta, él es mi papá, y ahora es tuyo también. Yo siempre quise tener una hermana, y la encontré en ti. Por favor, no me dejes sola, no dejes que él me deje también». La mirada de la niña llevaba una pureza desarmante, como si cada palabra fuera la verdad más simple e irrefutable del mundo. Roberta intentó resistir, apartando la vista. «Pero él me abandonó, Sara. Me negó cuando más lo necesitaba. No puedo olvidar». La niña apretó su mano con una fuerza sorprendente. «Yo también perdí a mi mamá, y dolió tanto, pero no quiero perderlo a él también. Tú sabes cómo es, Roberta, tú sabes el dolor que queda. No podemos dejar que ese dolor gane otra vez. No esta vez». Las lágrimas de Sara caían una tras otra, manchando el dibujo que aún sostenía. La joven sintió que el pecho se le rompía. Había años de rencor quemando dentro de ella, pero también estaba la voz pura de una niña implorando no solo por la vida de su padre, sino por la oportunidad de no vivir la misma ausencia que ella vivió. ¿Y si lo hago? ¿Y él sigue siendo el mismo hombre frío, distante? ¿Y si nunca cambia?, preguntó la voz quebrada casi en susurro. Sara levantó sus ojos llenos de lágrimas y respondió firme: «Ya cambió, Roberta. Yo lo vi cuando llegaste a nuestras vidas. Él lloró por mí, lloró por ti». Ya no es el mismo. Roberta no pudo contener el llanto. Abrazó a Sara con fuerza, como si aquel pequeño cuerpo fuera su único puerto seguro. La niña, entre sollozos, susurró al oído de ella: «Tú eres mi hermana». Y las hermanas se cuidan una a la otra, cuidan de la familia, cuidan de nuestro papá. El peso de la palabra nuestro resonó profundamente, atravesando todas las barreras que Roberta había levantado a lo largo de los años. Por primera vez, sintió que ya no estaba sola contra el mundo. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido distante de los monitores del hospital. Roberta secó las lágrimas del rostro de Sara y, todavía llorando, murmuró: «No sé si tengo fuerzas, pero sé que no puedo dejar que pierdas a alguien más». La mirada de la niña brilló de esperanza. En ese instante, el orgullo de Roberta comenzó a ceder, no frente a Lisandro, sino frente a la inocencia de una niña que veía más allá de las heridas. A la mañana siguiente, el hospital respiraba tensión. Los pasillos servían de enfermeros, camillas y llamados apresurados. Roberta caminaba con la cabeza baja, ya vestida con la ropa quirúrgica, el gorro escondiendo su cabello y el corazón latiendo con desesperación. Antes de entrar al quirófano, se detuvo frente al vidrio de la sala de espera. Del otro lado, Sara apoyaba sus dos manitas contra el cristal, llorando bajito. «Por favor, hermana, salva a nuestro papá». Las palabras, simples y puras, fueron la última imagen que Roberta se llevó consigo antes de cruzar aquellas puertas pesadas. La cirugía comenzó, y el tiempo pareció disolverse. Las lámparas intensas iluminaban la sala fría, los bisturís brillaban bajo las manos precisas de los médicos. El sonido rítmico de los monitores era la única medida de esperanza. Del otro lado de la pared, Sara aguardaba con el corazón en la garganta. Sentada en una silla dura, abrazaba al muñeco de tela contra su pecho, los pies colgando en el aire, la respiración temblorosa. A cada enfermero que pasaba, preguntaba: «¿Va a estar bien?». Y Roberta, pero solo recibía miradas serias, evitando respuestas definitivas. Las horas se extendieron como eternidades. Roberta, anestesiada, no sentía el peso de la elección que acababa de hacer, pero cada segundo de aquella cirugía era un hilo entre la vida y la muerte. Lisandro, tendido en la mesa, parecía vulnerable como nunca. El hombre que había pasado la vida escondido tras negocios, poder y silencio, ahora dependía de la sangre que había negado durante 25 años. Cada sutura era una sentencia. Cada pitido del monitor hacía saltar el corazón de Sara.
Cuando por fin la puerta del quirófano se abrió, un médico apareció, aún con la mascarilla colgando. La cirugía fue un éxito, anunció. El alivio en la sala de espera fue inmediato. Sara corrió hacia él, agarrando su bata. Y ellos, mi papá y mi hermana, el médico se agachó mirándola a los ojos. Los dos van a sobrevivir. Ya puedes descansar, pequeña. Sara rompió en llanto, abrazando a Roberta solo en pensamiento, mientras agradecía en silencio, como si hablara con la madre que había perdido. Horas después, ya en la habitación, Lisandro despertó lentamente, el rostro aún pálido, la respiración débil, pero vivo. Al abrir los ojos, vio a su hija Sara dormida en una silla, la cabeza apoyada en la orilla de la cama, las manitas entrelazadas con las de él. El pecho se le apretó con ternura, una ternura que nunca había sabido expresar. Al girar la cabeza con dificultad, alcanzó a ver a Roberta, de pie, de espaldas, mirando por la ventana del hospital. Su postura era erguida, pero había cansancio en los hombros, como si cargara al mundo entero. Roberta. Su voz salió ronca, casi un susurro. Ella no se volteó, solo cerró los ojos luchando contra la emoción. Ahora tienes una parte mía, dijo, fría, pero con un temblor en el tono que delataba lo que sentía por dentro. No la desperdicies. Las palabras cayeron en la habitación como hierro candente. No había reconciliación, todavía no, pero había algo nuevo, la verdad desnuda entre ellos, imposible de negar. Lisandro dejó que las lágrimas corrieran, sin miedo a ser visto. Por primera vez, ya no había máscaras, ni dinero, ni poder. Solo un hombre que había sobrevivido porque la hija que rechazó decidió darle una segunda oportunidad. Sus ojos se posaron, incluso de espaldas, en la silueta de Roberta, y en ese instante, el peso de 25 años de errores pareció comenzar, al fin, a deshacerse. No como un perdón inmediato, sino como la apertura de una nueva historia. Una historia que aún tendrían que aprender a escribir. Los días que siguieron a la cirugía fueron lentos, pero llenos de pequeños gestos que parecían coser heridas invisibles. Lisandro permanecía recostado, recuperándose, y Roberta visitaba la habitación con frecuencia, aún con cierta rigidez en la mirada. No había abrazos, no había sonrisas fáciles, pero había presencia, y eso ya era algo. Sara era el puente vivo entre los dos. Entraba a la habitación con flores recogidas en el jardín del hospital, las colocaba al lado de la cama y decía con toda la sencillez, «Son para ti, papá», pero Roberta me ayudó a escogerlas. Lisandro la observaba, cada vez más consciente de lo que había perdido durante años. En voz baja, cierta mañana, se atrevió. «Gracias por venir». Roberta, sentada en una silla en la esquina, desvió la mirada hacia la ventana, pero no se fue. «No vine por ti. Vine por ella». La respuesta le dolió profundamente, pero Lisandro no contestó. Sabía que, para merecer una palabra de ternura, tendría que comenzar desde cero. Y fue exactamente así, en silencios compartidos y frases contenidas, que el perdón comenzó a nacer, tímido, casi imperceptible. En el comedor del hospital, mientras Sara insistía en repartir el postre entre los tres, Roberta se sorprendía escuchando historias que Lisandro contaba sobre la infancia de la niña. Le tenía miedo a los truenos cuando era más pequeña. Se escondía detrás de las cortinas y solo salía cuando yo fingía que la tormenta había terminado. Roberta escuchaba en silencio, los ojos fijos en el plato, pero sentía dentro de sí algo ablandarse. No era aceptación plena, pero era un paso. Sara, inocente, sonreía al verlos juntos, como si presintiera que su misión estaba funcionando. De regreso a la mansión, después del alta, el ambiente había cambiado. El silencio que antes ahogaba cada rincón fue reemplazado por nuevos sonidos. La voz de Sara corriendo por los pasillos, llamando a veces al padre, a veces a Roberta. Cierta tarde, la niña pidió, «Roberta, ¿nos lees a los dos?».
Se sentaron los tres en la sala y ella abrió un libro de cuentos infantiles. La voz de Roberta llenó el espacio y Lisandro, con los ojos cerrados, se dejó llevar por un timbre que le recordaba una vida que nunca vivió a su lado. Al final de la lectura, la niña exclamó: «¿Ven qué bonito es cuando estamos juntos?» Todavía había rencor, todavía había dolor, pero algo nuevo surgía. Roberta ya no se veía solo como empleada, ya no vestía uniforme. Estaba allí porque quería estar, y eso hacía que cada gesto tuviera significado. Al preparar un té para Lisandro, no entregaba la taza con frialdad. Lo hacía en silencio, pero dejaba que el cuidado se notara en el detalle. Él, por su parte, sostenía la taza con manos temblorosas y decía casi en un susurro: «Gracias, hija». La palabra aún parecía extraña, pero ya no era rechazada. Sara era quien más celebraba cada logro. En el jardín, tomaba de las manos a los dos y los hacía caminar juntos. «Miren, ahora sí parecemos una familia de verdad», decía, con el brillo en los ojos que solo un niño podía tener. Roberta respiraba hondo al escuchar esas frases, como si necesitara convencerse de que aquello podía ser real. Lisandro, en silencio, solo sonreía, sintiendo que tenía una oportunidad que creyó perdida para siempre. No era un perdón total, ni un lazo reconstruido de la noche a la mañana, pero era un comienzo. Cada tarde compartida, cada conversación sencilla, cada gesto mediado por Sara, derribaba un poco más las barreras levantadas por el rencor. El padre y la hija empezaban a verse, no por los errores del pasado, sino por la vida que aún podían construir. La tarde caía sobre la mansión Herrera, tiñendo las paredes con tonos anaranjados de atardecer. El ambiente dentro de la casa era distinto a cualquier otro día. No había silencio pesado, ni sombras de rencor, sino una expectativa serena, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Lisandro, ya recuperado, llamó a Roberta y a Sara a la sala principal. Sentado frente a la mesa de madera maciza, sostenía entre sus manos un sobre cerrado que temblaba ligeramente entre sus dedos. Roberta entró con cautela, los ojos entrecerrados, desconfiados. Sara, alegre como siempre, jalaba su mano. «Ven, hermana, papá quiere mostrarte algo». El corazón de Roberta se aceleró. Desde la cirugía, los días habían sido diferentes, más ligeros, llenos de gestos silenciosos de cuidado, pero aún guardaba en el pecho las cicatrices del abandono. Lisandro se levantó, caminó hacia ella y extendió el sobre. «Antes de abrirlo necesito decirte, no puedo borrar lo que hice ni devolver el tiempo que perdí, pero sí puedo elegir no volver a equivocarme». Con las manos temblorosas, Roberta abrió el sobre. Dentro encontró documentos oficiales, los papeles de reconocimiento de paternidad. Por un instante el mundo pareció girar a su alrededor. El corazón se le desbocó, la respiración se le entrecortó. ¿Tú quieres reconocerme como hija?», preguntó con la voz quebrada. Lisandro asintió con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero ser solo un nombre en tu sangre, Roberta. Quiero ser tu padre de verdad, ante la ley, ante la vida y, si me lo permites, ante tu corazón. Sé que no merezco tu perdón fácil, pero voy a gastar cada día de mi vida probándote que puedo ser diferente». Las palabras resonaron dentro de ella como un llamado. El peso de 25 años de dolor y ausencia seguía ahí, pero la sinceridad en la mirada de él la desarmaba. Sara, con lágrimas corriendo por su rostro, corrió hacia su hermana, tomó su mano y la colocó sobre la de Lisandro. «Firma, Roberta. Por favor. Yo siempre quise tener una familia. Ahora la tengo. No me quites esto». La pureza de aquella niña, que ya había sufrido demasiado, se convirtió en el hilo que unió lo que parecía imposible. Roberta dudó. El pasado gritaba en su mente, las noches en que se sintió sola, los cumpleaños sin padre, el vacío en la mesa junto a su madre. Pero al mismo tiempo, el presente la llamaba. La risa de Sara, la mirada arrepentida de Lisandro,
la oportunidad real de reconstruir. Las lágrimas cayeron en silencio. Con manos temblorosas, tomó la pluma. Firmó. El sonido de la tinta sobre el papel fue como el cierre de una puerta del pasado y la apertura de otra nueva. En el instante siguiente, Lisandro no pudo contener la emoción. Tomó a Roberta en sus brazos, su cuerpo sacudido por los sollozos. hija mía, repetía, como si cada palabra fuera una oración cumplida. Roberta, con el rostro empapado de lágrimas, finalmente respondió, en un susurro que para todos sonó como un grito de liberación: «Papá». Sara, riendo y llorando al mismo tiempo, saltaba a su alrededor y luego los abrazó a ambos. «Ahora tengo un papá y una hermana de verdad. Ahora somos una familia». El salón se llenó de aplausos de las pocas personas presentes, empleados que, emocionados, habían presenciado el momento desde la puerta entreabierta. Pero lo que realmente importaba estaba ahí, en ese círculo apretado de brazos. Lisandro levantó la mirada, la voz firme a pesar de la emoción. «La vida me dio una segunda oportunidad. No todos los días podemos reescribir nuestra historia, pero hoy lo logramos». Roberta secó sus lágrimas, sosteniendo la mano de la hija de él, ahora también su hermana en el corazón. «Y vamos a honrar esta oportunidad, juntos». Sara, con el rostro iluminado, completó con una simplicidad infantil, pero llena de sabiduría. «La familia no es quien nunca se equivoca, es quien decide amar incluso después del dolor». El silencio que siguió fue sagrado, roto solo por lágrimas y sonrisas. Y por primera vez en aquella mansión antes fría, no había dolor ni vacío. Había pertenencia. Un padre, una hija y una niña que creyó hasta el final que el amor podía curarlo todo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.